¿Puede o debe restaurarse el servicio militar obligatorio? Este es un vídeo que tiene especial interés para los españoles, porque va referido mayormente al caso español, pero si estáis en otros países, os aseguro que vais a sacar información muy útil, conceptos generales, argumentaciones generales, datos generales, no solo sobre España, sino también sobre otros países, que sin duda os van a interesar mucho y que os van a valer además para otras cuestiones éticas. Ya lo veréis. Hola a todos y bienvenidos a Criterio Ético. En el caso español vamos a hacer un poquito de historia. El servicio militar obligatorio comienza a imponerse paulatinamente con la llegada de la dinastía de los Borbones, la familia real de los Borbones, que es la que sigue reinando en España en este momento. Con la dinastía anterior, la de los Habsburgo, los ejércitos españoles, los ejércitos imperiales de aquel tiempo, eran todos voluntarios, retribuidos. Cuando decimos voluntarios en este contexto, no nos referimos a un voluntario que va a hacer una labor social sin que le den nada a cambio. No. Voluntario quiere decir que no le obligan a ir y que le pagan un sueldo por ir. Eso es lo que quiere decir voluntario en el contexto del reclutamiento militar. El reclutamiento militar primero era muy selectivo, se seleccionaba una quinta parte de los mozos en edad militar y se llamó las quintas, se hacía un sorteo y bueno, pues según una serie de criterios se seleccionaba una pequeña parte que hacía un servicio militar bastante prolongado. Esta situación de servicio militar obligatorio se mantiene hasta finales del siglo XX en España, con una serie de peculiaridades y cambios a lo largo del tiempo que mencionaré más adelante en el vídeo. En 1996 hay unas elecciones generales y el partido que saca una mayoría relativa, el Partido Conservador, el Partido Popular, para obtener el apoyo de otros partidos, el suficiente apoyo para poder gobernar, pues bajo presión de un partido catalán, un partido regionalista, Convergencia y Unió, decide tomar la decisión de profesionalizar las Fuerzas Armadas, lo que conlleva la eliminación del servicio militar obligatorio. Para ese momento ya ha habido un largo proceso, un proceso de más de 20 años, en que ha habido una presión popular enorme, creciente, de oposición al servicio militar obligatorio. Habría un gran movimiento de objetores de conciencia que podían hacer un servicio alternativo, un servicio civil alternativo al militar, inicialmente más largo, pero finalmente era de la misma duración, prácticamente era algo opcional, podías elegir lo uno o lo otro, y un movimiento más radical, el de insumisos, los insumisos, que se negaban a hacer ninguno de los dos servicios, puesto que consideraban que el servicio civil, en última instancia, justificaba la existencia del servicio militar obligatorio. Como digo, en 1996 se toma la decisión de eliminar el servicio militar obligatorio en España. Se forma una comisión especial que se empieza a reunir en 1997. Yo fui invitado como experto civil a esa comisión. Para ese momento yo había publicado mucho, había hecho mucha investigación sobre esta cuestión, porque cuando fui a Estados Unidos a estudiar tenía gran interés en este asunto e investigué en las bibliotecas públicas allí sobre el proceso que llevó a la eliminación del servicio militar obligatorio en Estados Unidos. En aquel país el servicio militar obligatorio se eliminó en 1973 a la conclusión de la Guerra del Vietnam, tras una gran presión popular para pedir que se eliminara la llamada draft, el servicio militar obligatorio. Bajo la presidencia de Richard Nixon se formó una comisión presidencial a la que pertenecían los principales expertos en todas las áreas, en economía, en estrategia militar, historiadores, sociólogos, y estos expertos llevaron a cabo un gran proceso de estudio y publicaron o escribieron, redactaron una serie de documentos que ocupan varios volúmenes, miles de páginas. En aquel momento no había internet y aquellos documentos quedaron
archivados en las principales secciones de asuntos públicos de las grandes bibliotecas universitarias, pero aquella información nunca llegó a Europa. Yo me zambullí en aquella información, incluso pagué a expertos para que me explicaran los aspectos más técnicos de la misma, y luego esa información la publiqué en España en varios libros. El último de ellos se titulaba La cara oscura del servicio a la patria. Rompan filas, la cara oscura del servicio a la patria, y estaba prologado por el filósofo Fernando Savater. ¿Cuáles fueron los principales argumentos de la Comisión Gates para eliminar el servicio militar obligatorio en Estados Unidos y cuáles fueron, consecuentemente, también los argumentos para eliminar el servicio militar obligatorio en España y los argumentos que se pueden aplicar a cualquier país en que exista el servicio militar obligatorio o en que se prevea la posibilidad de restaurarlo? Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Ahora mismo, debido a la guerra en Ucrania, el servicio militar obligatorio se ha restaurado, está en proceso de restaurarse en algunos países escandinavos. En otros, como Dinamarca, nunca se llegó a eliminar, pero en el resto de Europa sí se eliminó el servicio militar obligatorio. El primer país de Europa occidental, perdón, de Europa continental, diríamos, en eliminarlo fue Holanda, y el segundo, Bélgica. Son dos países pequeños geográficamente, y en el caso de Gran Bretaña no lo tenía, era el único país de Europa occidental sin servicio militar obligatorio. Allí los ejércitos habían sido tradicionalmente voluntarios, retribuidos, pero en toda Europa occidental los ejércitos se nutrían de reclutas del servicio militar obligatorio. El primer país en abolirlo, como digo, fue Holanda en 1991, y Bélgica al año siguiente, y en España se abolió en 1996. España fue el tercer país europeo en eliminar el servicio militar obligatorio. Se dice que fue Francia porque tomó la decisión un mes antes que España, pero no es real eso, porque Francia técnicamente no abolió el servicio militar obligatorio, sino que lo redujo mucho de tiempo, primero a una semana de duración y luego a 24 horas, y todavía existe así, y quien no lo hace simplemente paga una multa de 100 euros y ya está. Pero técnicamente no está abolido. En el caso de España sí está completamente abolido. No existe ni siquiera el proceso de registro, que en España se llamaba la talla, que es un registro en el que quedan los nombres de los hombres disponibles en edad militar en caso de que se decida reclutarles. Así sigue siendo en Estados Unidos y así es en Francia, pero no en España. En España ese registro se ha eliminado por completo. ¿Cuál es el argumento fundamental que subyace a la existencia del servicio militar obligatorio? Atentos. El argumento fundamental y el argumento todopoderoso en el caso de la Comisión Gates, en el caso de Estados Unidos, y que yo publiqué en España también en su momento, es un argumento económico. Cuando hay un servicio militar obligatorio, al recluta, al joven que se le obliga a hacer ese servicio, se le paga únicamente un estipendio, es decir, no un salario, no un sueldo de mercado, sino una cantidad de dinero puramente simbólica.
De modo que hoy día, por ejemplo, si existiera el servicio militar obligatorio, a un soldado de recluta obligatoria se le estaría pagando algo así como 100 euros al mes, una cosa que consideraríamos ridícula. Aparte de eso, claro, se le da comida, manutención, alojamiento si duerme en los cuarteles, y indumentaria, claro, se le da el uniforme militar y tiene alguna serie de privilegios para viajar gratis y este tipo de cosas. Es decir, en definitiva, un soldado de recluta obligatoria al Estado le viene a costar más o menos en total, entre lo que le paga y los demás gastos, pues quizá, no sé, 250 euros al mes, algo así. Es un ahorro, entre comillas, muy grande, claro, porque a un soldado voluntario, a un soldado que se alista voluntariamente, el sueldo que se le tiene que pagar es un sueldo de mercado y eso implica el Estado tiene que pagar también seguridad social, con lo cual ese soldado le sale como mínimo en torno a unos 2.000 euros al mes. Imaginaos la diferencia entre 200 o 250 euros y 2.000 euros al mes. Es mucha, es muy grande. Entonces, eso daba la impresión de que era un sistema barato para mantener un servicio público. Y a una opinión pública ingenua, pues le parecía convincente. Oye, qué barato, mira, nos ahorramos ahí un dinero en un servicio público. Pero claro, eso es, por hacer una analogía fácil de entender, la mentalidad del ladrón. Es decir, si tú robas algo, es más barato, no hay ninguna duda. Si tú secuestras a alguien para que haga un servicio en tu casa, en tu finca, y no le pagas o le das una pequeña propina, pues qué duda cabe de que te resulta más barato. Dicho en esencia, esa era la cuestión fundamental en el caso del servicio militar obligatorio, aunque se hablara mucho de patriotismo y todo esto, sí, pero todos somos muy patriotas. Pero incluso los más patriotas, la policía, los mandos del ejército, perciben un sueldo digno. Sin embargo, en el caso de la tropa, de los soldados rasos, ahí no, era mucho más fácil. Son chicos de 18, 19 años, están un poco desorientados, es muy fácil llevarlos de la cuerda allí a hacer ese servicio y eso lo que hace es ahorrar a otros la parte de sus impuestos que deberían destinarse a ese servicio público. Imaginemos que otros servicios públicos también se nutrieran de la misma manera con gente llevada a la fuerza. Pues la policía, los servicios, prácticamente todos los servicios de los funcionarios públicos, en vez de pagarles un sueldo digno, los lleváramos allí a la fuerza, un año a trabajar. Eso sería un desastre completo y no se admitiría y se consideraría inconstitucional, porque eso lo que haría sería beneficiar extraordinariamente a aquellas personas que no estuvieran cualificadas para hacer esas labores. Entonces, si yo, imaginaos por la razón que sea, por mi condición física, por mi edad, por lo que sea, ya no puedo ser policía, ni puedo ser médico de la seguridad social pública, ni puedo hacer otro tipo de labores, y obtuviera todos esos beneficios sin pagar nada, puesto que no harían falta mis impuestos, eso me beneficiaría a mí enormemente. Bien, pues eso es lo que ocurría con el servicio militar obligatorio. Básicamente, se forzaba a unas personas a hacer un servicio, de modo que otras, especialmente las más pudientes, las más ricas, se ahorraran sus impuestos, se ahorraran parte de sus impuestos, esa parte que sería necesaria para sostener ese servicio público. ¿Por qué digo las más ricas se ahorraban más? Porque las más ricas tienen que pagar proporcionalmente más impuestos. Los impuestos son proporcionales y progresivos. Es decir, cada uno paga unos impuestos en proporción a lo que gana y si gana más no solo paga la misma proporción que el que gana menos, sino que la proporción que paga es mayor. Eso se llama progresivos. El servicio militar era un impuesto en sí, dice la Comisión Gates, pero un impuesto no progresivo ni proporcional, sino todo lo contrario, desproporcionado y regresivo.
¿Por qué decía esto? Bueno, pues porque los impuestos no se pagan únicamente en forma monetaria. Un impuesto se puede pagar también en especie, es decir, en forma de trabajo o con mediante objetos. Cuando no puedes pagar una determinada sanción, te pueden retirar tu casa, tus posesiones, se las puede apropiar el Estado. El trabajo es un valor económico. El valor económico no es el dinero. El dinero es una especie de comodín por la que intercambiamos los valores reales. De nada le serviría a nadie tener mucho dinero metido en un arca si no tiene comida y no tiene vivienda en una isla donde no tuviera ninguno de esos servicios. Por mucho dinero que tuviera no le serviría de nada. Le serviría más todo lo contrario, no tener dinero, pero tener casa, tener comida, y si alguien le llegara en un barco con un poco de comida, tendría que pagar todos sus millones. Por eso, es decir, el dinero es un comodín. Los valores económicos reales son el trabajo, los objetos, que luego intercambiamos como si fueran equivalentes, damos una equivalencia por el dinero. Es decir, a los soldados se les estaba imponiendo, dice la Comisión Gates, una contribución obligatoria, un impuesto que la Comisión Gates denomina el impuesto de conscripción. Conscripción quiere decir servicio militar obligatorio. ¿Cómo se determina la cuantía de este impuesto? Dice la Comisión Gates. Bueno, pues de una manera bastante fácil. Os voy a dar un ejemplo. Imaginaos que yo soy un pintor que me creo un genio en la pintura y yo hago mis cuadros abstractos y a mí me parece que son de la altura de Picasso, de Dalí, de lo mejor. Y me voy los domingos por la mañana a un parque y los pongo allí en exhibición a la venta. Y pido por cada uno de ellos, no sé, 500 euros o 1000 euros. Y la gente que los ve dice, uy, 1000 euros por esto yo no pago. Yo te ofrezco 100. Digo, no. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Para mí, mi trabajo vale 1000 euros y quien los quiera pagar bien y quien no, pues nada. Si yo no necesito ese dinero realmente, pues me llevo mis cuadros a casa otra vez y volveré la siguiente semana a exponerlos allí, a exhibirlos, para que si alguien los quiere comprar, que los compre. Si necesito vitalmente ese dinero, entonces se producirá una negociación. No serán 100, quizás sean 300 euros. Bueno, pues hay una negociación en que voluntariamente yo acepto que el valor de mis cuadros son 300 euros y lo vendo por ese dinero. Pero si alguien llega y me dice, no, da igual lo que pidas, me voy a llevar todos tus cuadros y te voy a dar solo 100 euros por ellos o 20 euros por cada uno de ellos, y se los lleva, realmente esa persona me está robando a mí la diferencia que hay entre el dinero que me da y el dinero que yo pido por ellos. De la misma manera, si alguien quiere contratarme para hacer un trabajo, el que sea, imaginemos de jardinero en una casa o un trabajo de labranza, y yo digo, sí, voy a hacer ese trabajo, pero me tienes que pagar 1.500 euros al mes. Y en vez de pagarme 1.500 euros al mes, me secuestran y me obligan a hacerlo a la fuerza y me dan solo 100 euros al mes más comida y no sé qué, me están robando la diferencia entre esos 1.500 euros que yo he exigido por mi trabajo y los 100 o 200 que me dan. Esa diferencia serían 1.300 euros. Cuando es el Estado el que lleva a cabo esa acción, se denomina un impuesto. Si lo hiciera una persona privada, sería un robo, un secuestro. En el caso del Estado, cuando el Estado por ley fuerza a una persona a hacer un trabajo cuyo valor de mercado son, digamos, 1.000 euros y le da solo 100, el Estado se está apropiando de 900 euros. Le está imponiendo una contribución, un impuesto de 900 euros. ¿Y a quién se lo impone? Pues se lo está imponiendo a la persona que menos dinero tiene, no a la persona más rica, sino a la más pobre. Le paga 100 euros y le aplica un impuesto de 900. Es decir,
no solo no es un impuesto proporcional, es inmensamente desproporcionado, sino que además es regresivo. Es muy pobre y le pone un impuesto que le correspondería pagar a una persona rica. Es un impuesto, por tanto, inconstitucional. El impuesto de conscripción no debe confundirse con el coste de oportunidad. Digo esto porque muchas veces que he dado conferencias y he explicado esto, siempre levanta alguien la mano y dice, sí, sí, ya sabemos lo que es el coste de oportunidad. Esto no tiene nada que ver con el coste de oportunidad. El coste de oportunidad es otra cuestión que la Comisión Gates ni siquiera menciona, porque no tiene importancia. El coste de oportunidad se refiere a la oportunidad que pierde esa persona de conseguir otro trabajo en el sector civil si no estuviera haciendo el servicio militar. Bueno, pero eso es una oportunidad, una cosa en el aire. En este caso, no. En este caso, el conscripto, el soldado que está allí por la fuerza, está entregando un valor económico al Estado real, que es su trabajo durante el tiempo que dura el servicio militar, 9 meses, un año, lo que sea. Y ese trabajo tiene una equivalencia monetaria que el Estado le está imponiendo, que el Estado está ahorrando al contribuyente general, que es quien debería hacer esa contribución con sus impuestos para pagar a ese trabajador por su trabajo. Es decir, el servicio militar obligatorio, allá donde se realice y donde se realiza, en España, en Rusia y en todos los países donde existe y ha existido, tiene un trasfondo económico, un trasfondo de clase. Lo que se hace es ahorrarle al más rico un dinero a costa de imponer una carga abusiva sobre el más pobre, una carga económica abusiva sobre el más pobre. Esto es lo que dice la Comisión Gates. Claro, no todos los soldados que hacen el servicio militar obligatorio están pagando el mismo impuesto. ¿Por qué no? Bueno, pues porque el trabajo de todos los soldados no vale lo mismo. Es decir, si yo soy profesor universitario, para que me alistaran a mí como soldado, no valdría aunque me ofrecieran 1.000 euros al mes o 1.500 euros al mes. Me tendrían que ofrecer un sueldo mucho mayor, porque mis oportunidades laborales son mucho mejores. Si a pesar de todo me fuerzan a hacer ese servicio, en mi caso no se están apropiando de 1.000 euros al mes, se están apropiando de una cantidad mucho mayor. Si al final sumamos las cantidades que se está apropiando el Estado mediante el sistema de reclutamiento forzoso, resulta que el coste para la sociedad de este servicio es absolutamente desproporcionado. Os voy a dar un ejemplo para que lo veáis más claro. Imaginaos que una persona inicia un servicio, digamos, de catering, de llevar comida a domicilio y tal, algo así, un estilo de Uber Eats o algo así, ¿no? Y para eso necesita una flota de vehículos no especialmente potentes, porque es solo para distribuir comida en un área relativamente pequeña, una ciudad, la ciudad de Madrid o algo así, ¿no? Si compra esos vehículos, cada uno de esos vehículos, que los puede comprar de segunda mano, pues le van a costar quizá, no sé, 5.000, 6.000 euros cada uno. Sin embargo, esta persona resulta que pertenece a la mafia y tiene un poder muy grande sobre su vecindario. Y ha decidido que una manera de abaratar costes es reclutar a la fuerza los coches de sus vecinos. Y entonces se hace a la fuerza con coches de poca valía y con coches de mucho valor, con Mercedes, BMWs, Audis y también con algunos de menos valor, Citroën, Peugeot, en fin. Cuando sumamos el valor de esos coches, nos da una cifra astronómica, mucho mayor de lo que sería si esa persona comprara los coches de segunda mano que necesita, coches pequeñitos, coches no excesivamente valiosos. Digamos, de esa manera
se habría gastado a lo mejor, no sé, 100.000 euros en comprar esa flota de coches pequeños de segunda mano. Pero de esta manera que lo ha hecho, si sumamos los valores de todos los coches que ha reclutado a sus vecinos, la cifra resultante es infinitamente mayor, es de 1.000.000 de euros quizás. Pero claro, a él le resulta más barato hacerlo de esa manera, aunque a la sociedad le resulte más caro. ¿Entendéis? Esto es lo que dice la Comisión Gates. El Estado, al utilizar el servicio militar obligatorio, está utilizando recursos innecesariamente altos y que además no son los más efectivos. Porque cuando se recluta a una tropa de soldados forzosos, estás metiendo ahí a gente cuya vocación es la música, la filosofía, la medicina, una serie de cosas que no tienen nada que ver con lo militar, ni siquiera van a ser buenos soldados. Mientras que cuando es un sistema de mercado libre, la gente a la que vas a atraer por un sueldo mucho más pequeño es gente que quiere ser soldado, gente que le va a la actividad física, gente joven que aún no ha decidido muy bien cuál es su proyección en la vida y quiere probar esto, y lo van a hacer mucho mejor y con mucho más entusiasmo. Es decir, una tropa de soldados forzosos es siempre injustamente más cara para todos, para quienes lo hacen, que son un objeto de abuso, es más cara para la sociedad y es además menos eficiente que una tropa de soldados voluntarios y retribuidos. Una tropa de soldados forzosos tan solo beneficia a un pequeño sector de la sociedad, especialmente a los más pudientes. Esto es el argumento fundamental de la Comisión Gates. Además de eso, da otros argumentos de carácter sociológico, histórico, pero ese argumento vale para todos los países, no solo para España. ¿Se puede restaurar el servicio militar obligatorio en España? Bueno, la Constitución lo permite, sí, pero sería un absurdo, porque los tribunales obligarían a pagar a esos soldados un sueldo de mercado, un sueldo digno de mercado. Si vamos a pagar un sueldo digno de mercado a unos soldados, ¿por qué no pagárselo a unos soldados que quieren ser soldados y que van a ser mejores soldados? ¿Por qué pagar un sueldo de mercado a gente que no quiere hacer esa labor? Sería un gran desperdicio de dinero. Además, habría un flujo continuo, cada año cambiando. Cuando ya hubieran adquirido experiencia, se van y llegan otros. Tenemos ahí a personas que no quieren hacer eso, que se preguntan por qué tienen que estar ahí haciendo esa labor si no quieren hacerla. Y habría que pagarles un sueldo que nos serviría para pagar a soldados voluntarios, como tenemos en la actualidad, que van a ser mucho mejor soldados por vocación. Además, habría, si fuera el servicio militar obligatorio, ahora mismo, con todos los aires de igualdad en la legislación, tendría que aplicarse también a las mujeres. Habría una tropa inmensamente grande, innecesariamente extensa, que constituiría un gasto absurdo e ineficiente. Es decir, la respuesta es sí, podría restaurarse técnicamente hablando, legalmente sí, pero no tendría absolutamente ningún sentido económico ni militar restaurar el servicio militar obligatorio en España, dejando aparte, claro, todas las cuestiones políticas de los regionalismos independentistas que hay en España, en Cataluña, en el País Vasco. Eso crearía un conflicto que pondría a la política española ahora mismo en una situación que no necesita. Ya hay suficientes tensiones y conflictos. En fin, espero que esta explicación os haya gustado, os haya interesado, que se haya entendido claramente. Dejádmelo en los comentarios. Os invito a que si os ha gustado le deis al like y además que os suscribáis al canal para que os sigan llegando vídeos sobre cuestiones controvertidas éticamente y también desde la perspectiva sociopolítica. Hasta pronto.